La Liga MX envió una solicitud tanto a la CONCACAF como a la FIFA para que sus equipos vuelvan a disputar la Copa Libertadores de la Conmebol y esa petición fue negada. En este video vengo a hablar un poco de todo este tema y sobre todo darles mi opinión con respecto a esto. Bueno, y sigue la novela que tenemos desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde 2016, cuando la Liga MX participó por última vez en la Copa Libertadores de América, de la Conmebol, esta competición, la máxima competición de clubes del sur de América. Y desde entonces, pues evidentemente los equipos de la Liga MX ya se habían acostumbrado, ya tenían un estándar de competencia internacional en ese sentido y por eso es que siempre han querido regresar. El asunto es que desde entonces ha sido prácticamente imposible porque los calendarios no combinan, porque tampoco ha habido acercamientos muy claros entre las confederaciones y cuando los ha habido han existido otras limitaciones. Entonces hoy venimos a hablar de este tema precisamente porque ayer quedó ya enterrada la posibilidad de que a corto plazo la Liga MX pueda volver a tener a sus equipos en ese torneo de clubes. ¿Por qué? Porque le preguntaron directamente a Víctor Montagliani. No estoy seguro de cuál fue el contexto en el que le estaban preguntando sobre algo cercano a esto y él fue el que dio esta respuesta muy contundente que les puedo decir aquí. Básicamente lo que dijo fue que estaban trabajando con la confederación para tener otra competición al nivel de la Libertadores. Aquí no estoy seguro de cuál confederación están hablando, si están trabajando con la Conmebol para generar una nueva competición o si está hablando de la propia CONCACAF, no quedó muy claro. Y también aquí un asunto que quiero decir es que Montagliani no habla muy bien español, la entrevista fue en español y por eso hay cosas que no estoy del todo seguro que él se haya expresado con total claridad, es decir, que tal vez haya alguna otra cosa que quería decir y no terminó diciendo por esa barrera del idioma. Pero bueno, dijo esto y después procedió a decir que tenemos la solicitud de México para jugar en esto, en la Libertadores. Lo hablamos con FIFA, regresamos el papel a México que dice que fue negado, no fue autorizado y tampoco la CONCACAF lo autoriza porque nosotros tenemos la nuestra competencia, es decir, la CONCA Champions. Entonces aquí deja muy claro que la Liga MX solicitó tanto a CONCACAF como a la FIFA poder volver a la Copa Libertadores y ambas organizaciones le dijeron que no. Primero la FIFA y CONCACAF respaldó esa decisión. Bastante obvio a mi parecer que CONCACAF iba a decir que no, ya casi comentamos ese tema, pero bueno, después dijo que nosotros tenemos nuestro torneo que es el camino para el Mundial de la FIFA, es decir, para el Mundial de Clubes. Aquí es un tema que me parece lógico de la CONCACAF, que quiera proteger sus competiciones. Yo en muchas ocasiones cuando hablé de este tema, porque lo hemos hablado hasta decir basta incluso de equipos de la MLS participando en la Copa Libertadores, porque cuando Lionel Messi llegó al Inter Miami se empezó a hablar de que este equipo no jugara la Conca Champions, sino que se fuera a jugar la Libertadores, que a mí me parecía ridículo que la CONCACAF fuera a soltar esa posibilidad de tener a Lionel Messi jugando la Copa de Campeones de la CONCACAF. Entonces, lo que yo había hablado es que existía la posibilidad de que los siguientes equipos no clasificados a competiciones internacionales de México fueran los que pudieran participar en la Libertadores, que eso de hecho era lo que sucedía en el pasado. El punto es que antes eran pocos equipos mexicanos los que entraban a la Copa de Campeones, clasificaban los tres primeros, por decir algo, y entonces el cuarto, quinto y sexto seguían siendo equipos de bastante nivel. ¿Cuál es el tema? Bueno, que ahora hay al menos 6 equipos mexicanos que participan en la Conca Champions y pueden llegar a ser hasta 9 si a través de la Leagues Cup se clasifican los 3 extras. Es decir, si el campeón, subcampeón y tercer lugar de la Leagues Cup son de México, entonces se suman esos 3 a los 6 que se clasifican de forma directa a través de la propia Liga MX. Entonces, por ejemplo, a Libertadores irían el 10º, el 11º y el 12º de la tabla en la temporada. Entonces, pues no tiene mucho sentido porque ya son equipos que evidentemente, aunque igual en la Liga MX sabemos que fluctúan mucho los niveles de los equipos y perfectamente uno que quede de 10º o de 11º en la temporada siguiente compite mucho y en la Libertadores podría llegar a competir a cuartos de final, a semifinales fácilmente. El asunto es que eso obviamente no es lo que quiere la Liga MX, pero es que también es obvio que la CONCACAF no va a soltar y permitirle a la Liga MX que sus primeros 2 o sus primeros 3 vayan a la Libertadores y sean los siguientes los que vayan a la Copa de Campeones de la CONCACAF.
también con el hecho de que esos equipos perderían el derecho de clasificarse al Mundial de Clubes, porque como sucedía previamente a través de la Libertadores no podía clasificarse ningún mexicano, es decir, cuando los mexicanos jugaban la Libertadores, aunque la ganaran, no iban al Mundial de Clubes, sino que iban en todo caso el subcampeón, si es que era un equipo de la Conmebol. Entonces también son equipos que renunciarían a esa posibilidad de jugar el Mundial de Clubes. Entonces son muchas cosas, y lo otro es el tema del calendario. Aunque quisieran compaginar el hecho de que, por ejemplo, América, Tigres y Monterrey puedan jugar tanto Conca Champions como Libertadores, no hay calendario porque la Copa de Campeones inicia en el mes de febrero, y por dar un ejemplo, la Libertadores 2024 inicia el 6 de febrero y finaliza el 30 de noviembre. En medio de todo ese periodo están los 6 meses de la Conca Champions, es decir, todas las rondas, la primera ronda, octavos, cuartos, semifinales y la final de la Conca Champions. Está también, evidentemente, la Liga MX, está la Leagues Cup que se disputa en el mes de agosto y que se disputa continuo durante todo un mes, entonces se interrumpiría y pues no sería posible. Incluso si lo podemos ver en Libertadores, los octavos de final se disputan 13 y 15 de agosto y 20 y 22 de agosto. Esto coincidiría con la Leagues Cup, y en el caso de que haya equipos mexicanos que lleguen aquí, pues no podrían, y ahí sería ninguno. Hasta el último de la tabla de la Liga MX participa en la Leagues Cup, entonces sea quien sea que termine enviando México a la Libertadores no podría participar porque coincidirían las fechas. Entonces no es compatible y es un caos también tratar de compaginar los calendarios ya de dos confederaciones. Si ya es complicado que la CONCACAF se ponga a organizar sus competencias y que calce con todas las ligas nacionales, con todas las copas, con absolutamente todo, imagínense tratar de compaginar los calendarios de dos confederaciones distintas solamente para que México pueda participar en la Libertadores. Y yo lo entiendo, es evidente que los equipos mexicanos ya quieran volver a ese nivel, que sienten que la Conca Champions se les queda corta, están a años luz del resto de la región, excepto de la Major League Soccer. Esto creo que está claro, que ya empiezan a pelear casi que de tú a tú, aunque sigue el dominio mexicano, pero la MLS ya está muy cerca, respirándole en la nuca. Pero entiendo que se quieran ir al fútbol de Sudamérica para regresar a un buen nivel. Sin embargo, hay muchas otras cosas que la Liga MX tiene que hacer antes para empezar a mejorar su nivel, y no voy a entrar en esto, pero el asunto de los descensos, el ascenso y descenso, creo que tiene que regresar, y eso no necesitan de la Conmebol para hacerlo. Pero como les digo, punto y aparte, el asunto es que es también obvio que la CONCACAF no va a renunciar a sus mejores equipos, a su más alto atractivo, digamos, para vender sus competiciones. Entonces, pues aquí también es un asunto de si México quisiera irse, pues que se vaya completamente, que se vaya para la Conmebol con las eliminatorias, es decir, que sus selecciones se clasifiquen a los mundiales a través de las eliminatorias de Conmebol, que sus equipos solamente jueguen Sudamericana y Libertadores. Pero eso tampoco va a suceder, no solamente porque a México tampoco le termina de funcionar, aunque no estoy seguro que del todo no lo querrían, sino porque tampoco la CONCACAF, y esto hay que tenerlo muy claro, la CONCACAF no lo va a permitir porque perdería un 50 o 60% de su economía, de sus atractivos. Entonces es claro que es algo muy complicado, pero como les digo, creo que no sabemos cuál fue exactamente la propuesta, cuál fue ese papel que envió la Liga MX a la FIFA, es decir, cuál era la idea de cuáles equipos iban a disputar, de cómo se iba a poder compaginar con las competiciones de la CONCACAF. Pero sí me parece lógico que con todo lo que se está dando, más aún con la CONCACAF, que acaba de reformar sus competiciones, que está entrando en una nueva era de la Conca Champions, que además se está preparando para disputar la Copa América en casa, es decir, que sea en CONCACAF, y además la Copa del Mundo de 2026, que también sea en la propia CONCACAF, con todo lo que esto conlleva, con la exposición que va a tener nuestra región durante los próximos años de aquí al Mundial, y ojalá que también posterior a eso. Me parece que con todo el esfuerzo que está haciendo la CONCACAF era evidente que no iba a soltar a los clubes mexicanos, independientemente de cuáles fueran las condiciones, porque simplemente no se compagina. Pero entonces la noticia es esa, que después de muchísimo tiempo, que evidentemente había algunas informaciones, ahora sí tenemos oficial que la Liga MX lo intentó, pero tanto FIFA como CONCACAF le dijeron que no. Así que yo creo que al menos en el corto y casi que mediano plazo esto no va a suceder. Bueno, en el corto definitivamente no, en el mediano habría que ver, parece complicado, y yo creo que la posibilidad más cercana para que esto suceda es que en un mediano largo plazo CONCACAF y CONMEBOL lleguen a unificarse o a unificar muchas de sus competencias. No necesariamente tienen que unificarse, por ejemplo, en eliminatorias, ahí pueden seguir por separado,
pero que eventualmente la Copa América siempre la jueguen las dos confederaciones, que por ejemplo se llegue a un acuerdo para que se dispute una sola o pueden ser dos torneos de clubes, como que se juega en la Copa América y la Sudamericana, la Libertadores y la Sudamericana, pero con todos los clubes, tanto de CONCACAF como de CONMEBOL, que se puedan clasificar, aunque también eso es un reto muy grande porque vivimos en un continente enorme y que un equipo de Canadá como el Vancouver Whitecaps tenga que ir a jugar hasta Buenos Aires, por ejemplo, es muy complicado, y ese es otro tema y otra cosa que podríamos hablar en otro video de cómo se podría llegar a dar, pero como les digo, creo que esa es la posibilidad más grande, que en el mediano a largo plazo la CONCACAF y la CONMEBOL, que ya han estrechado lazos en los últimos años, lleguen a un acuerdo para que se combinen varias de sus competencias, tanto de selecciones como de clubes. Pero quiero conocer sus opiniones. Evidentemente las que más quiero escuchar son de parte de los aficionados mexicanos, que estoy seguro una gran mayoría prefiere jugar las competencias de la Libertadores, pero quiero que también entiendan y que sean objetivos en este sentido, que traten de entender a la CONCACAF de que no tiene sentido para ellos soltar a México, y que si lo van a soltar, en todo caso que sea por completo, no que México termine jugando eliminatorias y que deseche la CONCA Champions porque no les interesa. Entonces creo que es un asunto en el que se tendrían que poner de acuerdo y que sea algo muy concreto, pero como les digo, estoy seguro que la opinión de los mexicanos es que quieren regresar a la Libertadores, sea como sea. Entonces leo todos sus comentarios aquí abajo de este video, y pues si siguen saliendo informaciones de esto, las cubriremos. No creo que haya mucho más en los próximos días, tal vez sí muchas opiniones, mucha controversia, muchísima polémica alrededor de esto, pero creo que las palabras de Víctor Montagliani, el presidente de la CONCACAF, ya fueron contundentes y prácticamente entierra este tema para los próximos años. Entonces suscríbanse al canal para seguir aquí muy de cerca toda la actualidad de la CONCACAF, y nos vemos muy pronto en un próximo video.